Bienvenidos al programa Mi Voz en el Desierto. Este canal de YouTube sirve de plataforma para llevarle un momento de orientación y conocimiento en procura de la fortaleza y la edificación de su vida física y espiritual. Oigo tu voz, Jesús, en el desierto. Atento estoy a lo que quieres decir, y a esa voz corresponder con gran amor a ti. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto, la respuesta a mi necesidad. Y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz. Oasis de paz. Mi Voz en el Desierto presenta la sección de salud bajo la conducción del Dr. Wilfredo Ruiz Méndez. Nuestro cordial saludo para todos ustedes que vuelven a acompañarnos en esta programación de Mi Voz en el Desierto. Y de inmediato pongamos en las manos de nuestro Dios la programación de hoy. Señor y Padre, damos gracias al darnos la oportunidad de volver a comunicarnos con nuestros amados hermanos y amigos y pedir tu compañía en esta nueva programación que tenemos para compartir con ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En esta primera sección, como ya ustedes conocen, vamos a compartir con ustedes un tema que estamos titulando Salúdalas de mano, pero no las abrace. Un apretón de manos es más formal y manifiesta tener cierto distanciamiento de la persona, pero un abrazo realmente significa: ya me gusta lo suficiente como para estar cerca de ti. Y ese abrazo quiere decir: me siento con confianza contigo. Con estas figuras del saludo, de manos o del abrazo, quiero llamar la atención al consumo de dos productos comunes en la alimentación de muchas personas en el mundo. Hago referencia a los productos que conocemos como la mantequilla o la margarina. En mi lenguaje figurado, la señorita mantequilla y la señorita margarina son frecuentemente saludadas en nuestro medio alimenticio. Algunos la saludan de mano, pero otros la saludan con un gran abrazo. Puede que la mantequilla sea alta en grasas saturadas, pero la margarina es un alimento ultraprocesado. Y a saber cuál de las dos pudieran ser más recomendable para algunos, no parece ser tan sencillo. No es muy sencillo. La mantequilla ha sido un producto básico durante siglos, una práctica de su consumo mucho antes de que la margarina apareciera como alimento. Llegó el momento cuando la gente comenzó a saludar y a abrazar a la señorita margarina, optando por reemplazar a la señorita mantequilla, porque el consenso de la época
era que todas las grasas eran malas para la salud. Y entonces cuestionaban especialmente la mantequilla. Por lo tanto, la atención se enfocó específicamente en las grasas saturadas, que son las que contiene precisamente la señorita mantequilla. Los investigadores en el área de la salud llevan décadas investigando los beneficios para la salud de los diversos productos para untar y cocinar. Y cuando se trata de la señorita mantequilla y de la señorita margarina, parece que todavía hay mucho que desentrañar en cuanto a lo saludable que puedan ser estos productos en nuestra alimentación. Y parece que lo ideal es que el saludo sea allá a la distancia, lo que significa que no tenga ningún contacto con ellas, con ninguna de las dos, o por lo menos que su consumo sea mínimo en nuestra dieta. La margarina es una mezcla compleja de grasas animales o de vegetales, emulsionadas con agua o con leche desnatada. Además, contiene pequeñas cantidades de otros ingredientes, como son la sal, la lecitina, pigmentos y vitaminas. Existen muchos tipos de margarinas, cuya composición química depende de la fuente de grasa que están utilizando allí en el fabricante, por así decirlo. Para convertir los aceites vegetales líquidos en sólidos, las margarinas vegetales anteriores se sometían a un proceso llamado de hidrogenación, que generaba las llamadas grasas trans. Este tipo de grasa se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, hay industrias cuyos procesos de fabricación actuales permiten producir margarinas sin grasas trans añadidas y contienen menos grasas saturadas que la mantequilla, por lo que algunos la consideran una alternativa más saludable que la mantequilla. Como un dato histórico, se dice que la margarina fue inventada por el químico francés Hippolyte Meguet-Murier en el 1869, después de que el emperador francés Napoleón III ofreciera un premio a quien desarrollara un sustituto de la mantequilla que fuera más económico. Así que el producto fue llamado oleomargarina. Se elaboraba a partir del sebo de res y pronto alcanzó una popularidad de manera internacional. Hay que señalar que al pasar el tiempo, la composición de la margarina ha variado considerablemente. Para la década de 1950, la mayoría de los fabricantes habían sustituido las grasas animales utilizadas en la llamada oleomargarina por aceites vegetales. Estas son también las grasas predominantes en las formas actuales de la elaboración de la margarina, que suele incluir aceite de canola, de girasol, de maíz, de soya, y más recientemente se incorpora
el aceite de palma. Las formas actuales de margarina son una mezcla de aceites animales o vegetales y agua o leche desnatada. Por lo tanto, cuando hablamos de margarina, nos referimos a una mezcla muy compleja cuya composición puede variar considerablemente según la marca de la fábrica que produce ese producto que llamamos margarina. Por otro lado, cuando nos encontramos frente ahora a la llamada señorita mantequilla, estamos ante un producto fundamentalmente de origen animal, con un contenido en grasas saturadas, con una falta de fibra y un alto número de calorías, lo cual nos debe hacer llamar la alerta de un alimento con una calidad que pudiera estar en algún momento atentando contra algunos de esos elementos que tienen que ver con lo que es nuestra salud cardíaca, por las grasas saturadas que hay allí, siempre y cuando, diríamos, se consuma ahí de forma moderada. Es posible que ante ciertas controversias y sospechas que se levantan de estos productos para el beneficio de nuestra salud, tenga que decirle que usted tiene alternativas de mirar y gustar también de otras señoritas que no son necesariamente ni la señorita margarina ni la señorita mantequilla. Le invitaría, ¿por qué no decirlo? Si después que usted pueda ahí descubrir algo que pueda ser diferente a lo que es el común que encontramos con margarina y mantequilla, y hasta que se demuestre lo contrario, yo le invitaría a que considere saludarla y hasta abrazarla a la señorita mantequilla de pistacho o a la señorita mantequilla de maní, por mencionar algunos productos. La mantequilla de pistacho es una pasta cremosa hecha a partir de pistachos molidos. Tiene una textura similar a otras mantequillas de frutos secos, como la de maní o la de almendra, pero ofrece un sabor distintivamente para algunos muy rico y por lo tanto es una manera de poder también probar otros aspectos en el área de lo que son las mantequillas. Por el otro lado, la mantequilla de maní o crema de cacahuete es, tal como su nombre indica, una pasta elaborada con maní previamente tostado y molido. Dependiendo de su elaboración, puede o no contener, algunos tienen azúcar, otros ingredientes extras. Es un alimento con un alto contenido calórico, el cual aporta, entre otras cosas, energía al cuerpo. Pero llamo la atención y diría yo que ahora intento cantarme y llorarme al mismo tiempo, diciéndote que ante la industria del alimento tiene que mantenerte siempre en alerta, porque la industria del alimento, antes que pensar en tu salud, siempre va a pensar primero en sus ganancias económicas. Por tal razón, trata de preparar tus alimentos lo más natural que sea posible en tus propias manos, si te es posible. Y por el otro lado, aunque una mantequilla sea de buena calidad, mucho dependerá el no ser perjudicial para tu salud cuando la consumas en pequeñas cantidades, cuando tengas la necesidad de usarla. Para algunos será una necesidad, ya sea por el gusto
o por la economía, saludar de mano a las señoritas Mantequilla o a la Margarina, y en ese saludo de mano equivale a usar el producto de vez en cuando en cantidades pequeñas, pero es posible que encontremos a otros que van a saludar con un abrazo a las señoritas Margarina o Mantequilla, lo que significa ese abrazo, que estarán usando el producto muy frecuentemente y en grandes cantidades en su dieta alimenticia. Por el momento, mi recomendación final es que si te encuentras en el desierto con las señoritas Margarina y Mantequilla, lo ideal es que no la saludes, pero si te es necesario saludarla, por las razones que sean, salúdalas de mano, pero no las abrace, para que puedas estar en un oasis de mayor garantía para tu salud física. En mis noches oscuras, en desierto al andar, guíame con tu voz, como faro de luz. En tu palabra, oh Dios, la arena pisaré. Es tu voz, Jesús, oasis en el desierto, la respuesta a mi necesidad. Y me encuentro con agua en el desierto que calma mi sed, un oasis de paz, un oasis de paz. Mi voz en el desierto presenta la sección espiritual del programa con la reflexión del pastor Wilfredo Ruiz Méndez. Y ahora en nuestra segunda sección dedicada a la reflexión espiritual, estaremos compartiendo con ustedes el tema titulado Mi Dios no come hierba. Principalmente el Salmo 106 repasa la historia muy interesante de Israel desde el Éxodo. Continúa allí por el desierto, está en el área del Sinaí, adelanta hacia los límites de Canaán y entra eventualmente en esa tierra prometida. Este Salmo 106 se presenta allí la triste historia del pecado de Israel como una serie de interrupciones en la vida de esta nación y de las personas. Y en ese trayecto verse entre momentos de pecados, momentos de infidelidades, momentos de rebeldía, que provocaron constantemente en algún momento la ira de Jehová. Pero Dios, aunque no dejó sin castigo a los culpables, terminó siempre compadeciéndose de su pueblo y expresando su misericordia para con ellos. A pesar de las tantas muestras del poder de Dios a favor de la protección de esa nación, los grandes milagros que hizo a favor de ese pueblo, como por ejemplo ese cruce del mar en seco, la manutención que le facilitó dándole maná del cielo, pan del cielo, que sostuvo la nutrición de esa nación,
la protección que Dios le dio a través de ese trayecto. Y sin embargo, a pesar de eso, el Salmo 106, haciendo ese repaso, dice el versículo 6, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos maldad, cometimos impiedad. En ese recuento histórico que hace el Salmo 106, se presenta el hecho de que, a pesar de esa maldad del pueblo, Dios tuvo compasión de ellos, otorgando su protección por medio de su poder. El registro sagrado lo dice así. Salmo 106, versos 8 y 9. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y los secó, y los hizo ir por el abismo como por un desierto. No obstante a todas las evidencias mostradas por Dios en favor de ellos, se manifestó una actitud de olvido a lo que no deberían haber olvidado. El Salmo 106, en los versos 13 y 14, hace la mención siguiente. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. En ese olvido de las maravillas, de los milagros que Dios había hecho para ellos, se preparó el camino o las condiciones para que aparecieran en sus vidas los deseos desordenados que degradaban la vida espiritual de ese pueblo. En esa condición espiritual, deteriorada por el olvido y por los deseos carnales, surge lo que es una acción que solo, diría yo, la locura, solo la necedad en la vida de pecado pueden hacer surgir cosas semejantes. ¿Cuál es esa cosa semejante? El Salmo 106, los versos 19, 20 al 21, dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo pudieron apartarse de Dios y adorar los ídolos de la tierra? ¿Cómo llegaron al extremo de adorar a la criatura de un buey que come hierba en vez de adorar al creador del buey que el mismo Dios había hecho? Quienes olvidan la salvación de Dios, pronto olvidan al Dios de la salvación. Tomen siempre en cuenta eso. Repito, quienes olvidan la salvación de Dios, pronto olvidan al Dios de la salvación. Ellos fabricaron y adoraron un becerro de oro, y esto en Horeb, allí, en el mismo lugar donde se había dado la ley y donde Dios había dicho expresamente, según Éxodo 20, 4 y 5, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué cosa? Pero ellos hicieron ambas cosas contrarias a lo que el mandamiento decía. Hicieron un becerro en Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. De esta manera hicieron afrenta a las dos luces que Dios puso para iluminar el camino de la conducta humana. Número 1, la luz de la razón, pues cambiaron la gloria de Dios por la imagen de un buey que come hierba. Alusión, diríamos, al buey Apis que ellos vieron y conocieron en Egipto cuando estuvieron como esclavos. Uno de esos dioses de los egipcios era el buey Apis, que come hierba, lo cual no puede ser más grosero y escandaloso lo que el pueblo hizo en esa ocasión. Y número 2, la luz de la revelación que les fue hecha, no solo en las palabras que Dios les habló, sino también en las cosas que obró a favor de ellos con grandes milagros, manifestación extraordinaria de su poder. Y ahora cabe preguntarnos, nosotros ahora aquí, ¿hay alguna lección espiritual que debamos aprender hoy de lo que ocurrió en el pasado de ese pueblo de Israel? ¿Cabe aprender algo de ellos? ¿Hay algún buey que come hierba entre nosotros al cual estemos rindiendo alguna adoración en lugar de adorar al Dios eterno y creador? Nosotros también podemos ver los grandes milagros de Dios. Solo basta de que usted se contemple en este momento si estás con vida, porque muchos hoy ya no están entre los vivos en el día actual. Eso de por sí, para nosotros, es un gran milagro a favor de nosotros, el que nos mantenga Dios con la vida. Pero a veces nos sentimos atraídos por los dioses del mundo y los adoramos en las múltiples modalidades, como pueden ser de manera simbólica el buey del poder, el buey de la conveniencia, el buey de la fama, el buey del sexo y el placer, el buey del trabajo, el buey de algún hábito malsano, el buey de alguna persona en particular que le atraiga a uno, entre otros tantos bueyes que pudiéramos mencionar. Así como Israel se olvidó de Dios para adorar un buey que come hierba, también nosotros podemos ser tentados a olvidar a Dios y corresponder al mundo en una adoración hacia Él. Dios sigue siendo un Dios de misericordia. Todavía sigue invitándonos a darle nuestra adoración. No olvide que todo aquello que desplace a Dios del primer lugar es una idolatría. Y posiblemente usted no esté adorando a un buey que come hierba, pero es posible que usted tenga que cuidarse de que aparezca un buey que tenga un sustituto en su vida, que lo mueva a ser objeto de adoración y que desplace a Dios del primer lugar de tu vida. Si por alguna razón que solo tú conoces, te encuentras en el desierto en donde están los que adoran a los bueyes que comen hierba, te invito a que vengas al oasis, donde está el Dios creador de todas las criaturas del universo, porque mi Dios, el mío, mi Dios, no come hierba, porque Él no es una criatura,
como el buey, sino es el creador de todo el universo. Oremos. Nuestro Señor y Padre, queremos agradecerte el que tu palabra nos permita poder seguir reconociéndote como el soberano de todo el universo. Eres un Dios misericordioso. Nos ama todavía. Ayúdanos a poderte responder con nuestra adoración de tal manera que lo que somos y lo que tenemos podamos ponerlos en tus manos, dándote siempre el primer lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, el programa Mi Voz en el Desierto se despide hasta la próxima entrega, diciéndote: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová